A ver, déjame te cuento algo. Cuando eres una persona como yo, que estudia economía y despierta gritando por las noches, escuchas constantemente el término sistema financiero. Que el sistema financiero esto, que el sistema financiero otro, que esto, que el otro, que besan los escharros. Y yo me quedo pensando, bueno, ¿y qué es el sistema financiero? O sea, tengo una vaga idea por cosillas como el banco, las acciones, la Bolsa Mexicana de Valores, Leonardo DiCaprio en el Lobo de Wall Street, pero ¿qué es realmente esta wea del sistema financiero? ¿Cómo funciona? ¿De dónde nació? ¿Por qué? Y me parece apropiado comenzar por el principio. ¿Por qué existe? Lo que me lleva a pensar en el financiamiento. Digo, claramente el sistema financiero nace del financiamiento. Pero ahí va otra pregunta. ¿Qué es el financiamiento? Y creo que eso es más fácil de explicar. El financiamiento, definición de Wikipedia. El financiamiento es la colocación del excedente de los agentes económicos en donde se requiere para la realización de un proyecto o poder de consumo. Vaya, esto quiere decir que hay personitas que necesitan dinero y personitas que tienen un extra de dinero y pues se puede canalizar. Lo que me lleva a pensar, ¿cómo se conocen? ¿Dónde se ponen en contacto para poner este dinero aquí y luego este dinero acá? Yo supongo que debe haber una plaza o algo así. Y ahí es donde entra nuestro protagonista, el sistema financiero. El sistema financiero como tal actúa como intermediario entre estos dos tipos de personas. Y está compuesto por tres órganos principales. El primero es una serie de instituciones. Luego tiene instrumentos y finalmente los mercados financieros. Las instituciones funcionan como intermediarios y canalizan los instrumentos y activos. Estos instrumentos y activos son insertados en los mercados para ser demandados y canalizados. Y los mercados es esta plaza que les comentaba, que es donde interactúan los agentes económicos que buscan localizar y demandar financiamiento. En las instituciones encontramos dos tipos: las entidades de crédito y las no entidades de crédito. Las primeras, las entidades de crédito, son aquellas a las que se les da un fondo de dinero prestable y se los entrega el público, con la promesa de que ese dinero que el público le presta sea regresado en el futuro con un pequeño excedente. Y aquí es donde encontramos a los bancos y instituciones de crédito, whatever. Y en las segundas, las no entidades de crédito, encontramos compañías aseguradoras o fondos de inversión, o sea, instituciones a las que el público no les presta dinero para que esta institución se lo preste a alguien más. Bueno, hablando de los instrumentos, algo que pasa en la mayoría de los casos es que mientras más salgan y más nuevos sean, serán más complejos con el fin de no poder ser regulados porque la ley no alcanza a entenderlos. Alguna vez estaba con un par de amigos abogados y uno de ellos me explicaba que no entendía lo que es una tarjeta de crédito. Él no lo entendía. Y luego llegó este otro amigo y decía, no, güey, te equivocas, güey. Una tarjeta de crédito es un contrato, güey. A lo que este primer muchacho dijo, no. O sea, el contrato es el contrato de crédito, pero la tarjeta de crédito, ¿qué es como tal? Y los dos terminaron ebrios y no terminaron de explicarme. Y ahora, si esto pasa con las tarjetas de crédito, que es algo que en general todos conocemos, ¿qué pasará con las criptomonedas? Que es otro medio de financiamiento. O vaya, otro medio de canalización de activos. Es un activo a final de cuentas, que es ese instrumento que se compra y en el futuro tiene un valor más grande. Y esto es un activo. Un activo que funciona por especulación. Ahora, una vez que ya analizamos el por qué nace, hay que analizar un poquito de su historia. Vaya, aquí quiero recalcar algo. Tenemos actividad bancaria desde la Mesopotamia por ahí del año 3000 antes de Jesucristo. Pero no vamos a tocar ese tema porque no vamos a tocar ese tema. Nos vamos a ir al abuelo más directo del sistema financiero. Puntos muy concretos.
En el siglo XI, con la ocupación de los turcos selyúcidas en Tierra Santa, la Iglesia Católica llama a las armas a todos los cristianos para poder recuperar Tierra Santa. Un rato después, en el 1119, antes de llamado, 9 nobles franceses fundaron una orden santa en Jerusalén para poder proteger a los peregrinos que se hallaban ahí. Y este grupo se bautiza como los Caballeros Templarios, un grupo de monjes guerreros de élite cristianos y en parte gays. No, eso se aborda en el futuro. La orden se convirtió en una compañía multinacional y de hecho inventó la banca internacional y el cheque. Y esto fue porque con el paso del tiempo la orden comenzó a recibir dinero de los nobles, ya que eran monjes. Los nobles pensaban que al darle este dinero a los monjes se estaban ganando el cielo, de manera que rápidamente los templarios comenzaron a hacerse de una pequeña fortuna, lo que les permitió construir castillos y monasterios para poder guardar las reliquias santas, que a su vez los nobles pagaban por tenerlas. Esto les permitió construir castillos e iglesias por toda Europa. Y a esto los viajeros depositaban en estos castillos y templos su dinero para no tener que viajar con estas piezas de oro enormes que pues, los bandidos les iban a robar. Y una vez que estos viajeros depositaban esta cantidad de oro y de bienes y de dinero en general en estos castillos y monasterios, los templarios les regalaban un papelito. Bueno, les daban un papelito. De manera que cuando llegaban de un castillo aquí a un monasterio por allá, únicamente entregaban su papelito y se les entregaba su cantidad de dinero. Esto haciendo que su dinero se mantuviera seguro. Y a pesar de que la ley eclesiástica prohibía los intereses, los templarios comenzaron a hacerse una pequeña fortuna por los costes de los gastos y otros recargos que no voy a mencionar, porque no voy a mencionarlos. Vaya. Después de esto comenzaron a aparecer prestamistas judíos italianos. En Italia se les puso un nombre medieval que era lombardos. Pero, a pesar de que existían estos prestamistas judíos italianos, fue hasta el siglo XV donde la banca comenzó a formalizarse. Cuando, en Génova, Italia, nace el Banco de San Jorge de Génova en el año de 1407, perdón. Este banco se divide en dos secciones. La primera recibe depósitos. La segunda surgió como una administración autónoma de la deuda pública de Génova. Así nació la banca de manera formal, adquiriendo su nombre de los objetos en los que se sentaban los cambistas en las plazas centrales, las plazas locales de los pueblos. Al mismo tiempo, durante la Edad Media, con el desarrollo del comercio marítimo, se volvieron más comunes las incursiones piratas, los motines y pues el mar siempre ha sido un desmadre. Esto provocó que los navíos mercantes estuvieran en constante riesgo, lo que hizo nacer el préstamo de la gruesa aventura. Un préstamo para los comerciantes que buscaban adelantarse a los percances marítimos antes de que pasaran. Y se explica así. Se le otorgaba un crédito al comerciante. Si los bienes llegaban a salvo al puerto destino, el comerciante pagaba el préstamo, más una pequeña tasa de interés. Si los bienes no llegaban al puerto, este comerciante no pagaba el préstamo, no regresaba el dinero. Y de hecho, desde el siglo XVI, con la expansión del comercio marítimo y la piratería, comenzaron a aparecer personas que ofrecían protección a cambio de una suma de dinero. En algún bar del puerto de Londres en 1608, llamado Lloyd's, porque así se llamaba el dueño, Lloyd's, el sector seguros comenzó a formalizarse. Y de hecho comenzaron como una vila apuesta, para ver si un barco se hundía o no. Pero tal fue la importancia de este bar, que una de las aseguradoras más antiguas e importantes del mundo
que se llama Lloyd's of London, se fundó en 1668. Y esto era porque los aseguradores llegaban a este bar junto con los capitanes, e incluso el mismo señor Lloyd les prestaba asesoría a los capitanes de los navíos. Para el 1700 los agentes de seguros y los navegantes comenzaban a reunirse cada vez más en este mismo bar, y eventualmente se convirtió en una cafetería. Y esto era para asegurar sus navíos. El dueño del bar hacía los registros de las cuentas y actuaba como un intermediario, de manera que incluso los capitanes de los navíos que llegaban a este bar se comunicaban directamente con el dueño, y el dueño los canalizaba con un agente de seguros. Con el paso del tiempo y el refinamiento de las matemáticas y la estadística en el siglo XVIII, el sector comenzó a desarrollarse más y más y más y más, y se consolidaron instituciones. Y esto fue gracias a la aplicación de modelos estadísticos. De hecho, en Filadelfia, en 1759, nació la primera aseguradora americana, el Presbyterian Minister Fund. Y las cafeterías se convirtieron en el lugar favorito de los agentes de seguros. Hablando sobre las bolsas de valores, el primer antecedente que tenemos a lo que hoy se conoce como una bolsa de valores fue en el siglo XVI, en la ciudad de Brujas, también en Holanda. Una casa en cuya fachada se lograban ver 3 sacos de piel que daban a entender monederos de tipo bolsa. En esta casa se realizaban transacciones económicas, que era la casa de los Von der Börse, que curiosamente Börse también significa bolsa, de manera que la bolsa de valores adquiere su nombre del apellido de los dueños de esta casa, y al mismo tiempo de que en la fachada de la casa se encuentran esculturas de bolsas. En el juego llamado Age of Empires, más específicamente en la tercera entrega, se puede jugar con una civilización cuyo edificio único son los bancos. Estas construcciones, con el paso del tiempo, generan unidades de oro para el jugador. Esta civilización, es la de los holandeses, y no es para menos. En 1602, en la ciudad de Ámsterdam, Holanda, nació la primera bolsa de valores del mundo, la Bolsa de Valores de Ámsterdam, y fue fundada por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Esa fue la primera bolsa en actuar como la bolsa, como el mercado bursátil, como el actual mercado bursátil. Las personas entraban, compraban papeles por una cantidad de monedas y salían para regresar tiempo después para poder cobrar estos papeles por la suma prometida, que era más alta que la inicial. Así es como trabajaban las acciones. Es un método de financiamiento para compañías que requieren dinero pero no cuentan con él, financiándose en cierta medida con deuda. Se financiaban con una promesa. Y de hecho, sería injusto hablar del sistema financiero sin hablar de sus crisis. Alguna vez, por ahí de 1637, en un colorido país de nombre Holanda, pasó algo divertido. Todo pasa en Holanda. Todos conocemos los tulipanes. Esa es una flor, bellísima, que se da en esta región. Pues, un día de la nada comenzó a tener más popularidad y la gente comenzó a buscarlas, y por ende su precio aumentó, porque a mayor demanda aumenta el precio. Whatever. Lo interesante comienza aquí. Cuando la cantidad de tulipanes disponible comenzó a ser insuficiente, incluso con el precio por los cielos, se optó por vender los retoños y las semillas. O sea, tulipanes que no estaban desarrollados y que no era común venderlos al público como tulipanes. O sea, se vendían como semillas, pero no se vendían como tulipanes. Incluso comenzaron a ofrecerse tulipanes a futuros. Es decir, aquel tulipán que todavía no daba semillas, ya se estaba ofreciendo ese tulipán de la semilla del tulipán que todavía no daba semilla. Incluso el precio aumentando
de manera constante, en algún momento un chico inteligente pensó en comprar esas promesas de tulipanes futuros. Y como el precio aumentaba todos los días, podía vender esas promesas, que para fines prácticos vamos a representar como papelitos. Ese es el punto de inflexión. Ya no solo se comerciaban tulipanes o la promesa de tulipanes. Se van a comenzar a comercializar estos papelitos, porque se sabe que el valor de estos papelitos está basado en el precio de un tulipán, pensando que el precio del tulipán va a subir eternamente, al infinito. Y funciona por un rato, pero no dura para siempre. Eventualmente la gente pensó que el precio por un tulipán era excesivo y la demanda comenzó a bajar, y también los precios, y esas personas que habían comprado estos papeles, que digamos por 10 monedas de oro, se daban cuenta que ahora valían 5 y cada día valían menos. Y esto se le conoció como la crisis de los tulipanes. Y algo similar pasó en Nueva York en 1929. Tendemos a pensar que la crisis del 29 fue una crisis financiera, pero no, fue una crisis de producción que cayó finalmente en el sistema financiero. Antes de que todo el mundo se complicara, existía un modelo económico conocido como el modelo clásico, y una de sus leyes era la ley de Say, que en términos simples decía: todo lo que se produce se demanda. Spoiler, no es así. El mundo vivía bajo esta premisa de que se podía producir hasta el infinito y se iba a comprar hasta el infinito, porque el sistema era perfecto, que no lo es. Y eso nos lleva al comienzo de la crisis. Alguien, en algún lugar de Nueva York, se le ocurrió revisar los libros contables de las compañías en las que invertía, y se dio cuenta de que presentaban deudas. Estas compañías comenzaban a tener productos almacenados, algo impensable para el sistema. El modelo decía que era imposible, y como estas empresas tenían números rojos, decidió retirar su dinero. Y esto explica por qué de la noche a la mañana miles de inversionistas comenzaron a vender sus acciones. Esto despertó el miedo en otros tantos, que también comenzaron a vender sus acciones como locos. Todo el mundo vendía, nadie compraba, y la burbuja especulativa se había roto. Este era el cruce de caminos. En este camino, las empresas no estaban vendiendo sus productos y no estaban obteniendo ganancias. No estaban obteniendo esas ganancias para pagarlas a sus inversionistas. Por el otro lado, por pura especulación, el valor de las acciones estaba subiendo por la acción. Ya no tenía sustento en algo físico. Este instrumento estaba adquiriendo la forma de una mercancía que solo subía de precio, porque era demandada. Y luego llegó la crisis. Y esto lo explica un señor barbón alemán de nombre Karl Marx en un libro que nunca escribió. En el tomo 3 de su libro El Capital, nos dice que la idea de que el dinero sea igual a dinero incrementado es falsa, ya que para que el dinero pueda ser incrementado debe invertirse en maquinaria, materia prima, trabajadores, lo que eventualmente dará un producto que se venderá, y ahí regresa el dinero con una ganancia. Ahí se da el dinero incrementado, pero debe pasar por todo ese proceso. Sin ese proceso el valor de ese papelito es solo una ilusión. Lo que explica de manera más sencilla de por qué se dan las crisis económicas en el sistema financiero. Una vez explicado esto, me parece apropiado comenzar a revisar el caso mexicano. A muy grandes rasgos. Con la llegada del poderosísimo Segundo Imperio Mexicano de mano de Maximiliano de Habsburgo, en 1863, también inició la vida bancaria del país. Cuando en el 64 llega el Imperio Mexicano, específicamente a la Ciudad de México, también llega la sucursal del Banco Británico, The Bank of London, Mexico and South America, el primer banco de México en su historia como nación independiente. Caído del imperio y después del auge y muerte de Benito Juárez, llega la presidencia del general Porfirio Díaz Mori. Con un estancamiento bancario desde 1876, y es así que llega con ideas expansionistas bancarias, poniendo manos a la obra, nombrando una comisión de estudio para los problemas bancarios en México, en junio de 1880. Y ante su despedida de la presidencia propone la creación de un banco nacional, idea que es continuada por Manuel González. Así es como en 1881 es fundado el Banco Nacional,
pero con capital privado, del banco franco-egipcio, cuya sede está en París. Para 1894 nace la Bolsa Nacional con sede en la calle de Plateros número 9, en lo que actualmente se conoce como Madero. Y un año después nace la Bolsa de México. En 1897 se promulga la Ley de Instituciones de Crédito con 3 modelos bancarios. El banco de emisión con la facultad de emitir billetes, bancos hipotecarios y bancos refaccionarios. Finalmente en 1925 se funda el Banco de México como respuesta a la crisis monetaria. Que para quien no lo entiende, durante la revolución los caudillos comenzaban a producir su propio dinero y había monedas de diferentes valores, cantidades, tamaños, colores por toda la nación. Entonces se necesitaba, para poder tener una nación pacificada, tener una moneda única, una moneda que todo el mundo aceptara. Y de aquí nos vamos a brincar directamente a 1981. Ante la crisis del petróleo de 1976 en Estados Unidos, cuando los árabes deciden ponerse de acuerdo y formar un cártel y no venderle petróleo a Estados Unidos, el vecino del norte comienza a requerir petróleo, y aquí es donde sale México. México, al ser un país petrolero, comienza a venderle petróleo a Estados Unidos y a otras naciones del mundo, lo que hace que entre dinero por todas partes al país. Ante esta idea, el gobierno mexicano, entonces encabezado por el presidente López Portillo, comienza a adquirir deuda a través de petrobonos, lo que se traduce en: el país extranjero me va a prestar dólares a mí y yo le voy a pagar en el futuro con el dinero que me está dando el petróleo, pero le voy a dar un papel que dice que le voy a pagar ese dinero en el futuro con dinero que me dé el petróleo. Y en 1982 cambian las reglas del juego. Los árabes deciden comenzar a venderle petróleo otra vez a Estados Unidos a un precio más barato, y las tasas de interés mundial comienzan a subir de golpe. La tasa de interés de México estaba en el 7% y sube el 20%. De manera que, si bien México estaba endeudado en dólares, no en pesos. Que no es lo mismo pagar el 20% del peso mexicano, el 20% del dólar. Lo que nos lleva a un episodio muy específico. En 1982, el entonces secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog, llega a Estados Unidos y cuenta que mientras va avanzando por Nueva York, siente cómo los edificios vibran, y cómo mientras más se va adentrando en el corazón de Wall Street, más comienzan a bajar las acciones. Junto con José Ángel Gurría, que era el director general de crédito de la administración de López Portillo. Y finalmente se presentan frente al Comité de Estados Unidos y todas estas naciones a las que México le debía dinero, y llega y dice: se me acabaron las fichas, no tengo dinero, pero necesito que me prestes. Porque el plan como tal, debido a esta crisis que había dejar de vender petróleo, el país necesitaba una reestructuración, para lo cual necesitaba financiarse una vez más. Y comenzó el proceso. Al final del sexenio de López Portillo comienza el proceso de apertura hacia el resto del mundo y de desarrollo por parte del gobierno de Miguel de la Madrid. Saltando unos 9 años después, entre 1991 y 1992, con la llegada de Carlos Salinas de Gortari, esta
la banca que se había nacionalizado en 1982, porque era necesario nacionalizarla para obtener un control monetario más duro, esta banca se privatiza en, eh, en el discurso de una idea de privatizar todo, todo lo que el alcance, todo lo que el gobierno tiene alcance dentro del sector económico, bajo la idea del modelo neoliberal de que el gobierno como tal no debe tener poder o no debe de tener tanto poder sobre el sistema económico. Lo que me lleva a pensar, ¿es realmente necesario? Digo, personalmente yo optaría por efectivamente que el gobierno mexicano no tuviera tanta injerencia en el sector económico debido a que lleva crisis como la del 82, pero tampoco dejarlo tan a la ligera para no poder tener control sobre él, porque eventualmente habrá una crisis y el Estado tiene que intervenir. Definitivamente el sistema financiero es una cosa magnífica y muy confusa. Incluso con todo lo que expliqué y leí para poder realizar esta explicación, sigo sin tener completamente en claro cómo funciona el sistema financiero. O sea, obviamente se resolvieron varias dudas, pero ustedes me entienden. Lo que me lleva a finalizar esto con una idea bastante clara de un polaco cuyo apellido no podría ser más polaco, cuyo nombre es Karl Polanyi. Este señor Karl Polanyi tiene un libro donde explica cómo el sistema financiero se ha ido apoderando del mundo y volviendo todo más complejo. Y es apoyado por otro escritor que se llama Óscar Ugarteche, de quien tuve la fortuna de ser invitado a la presentación de su libro, pero no de ir. No sé qué estaba haciendo en la universidad en ese momento. El punto es que estas dos ideas representan que el sistema financiero se ha ido volviendo cada vez más complejo y agarrando cada vez más territorio. Incluso Óscar Ugarteche, ese escritor uruguayo, llega a plantear que el sistema financiero ya no es un sistema financiero, es un complejo financiero, ya que es hecho de brazos por todas partes, incluso agarrando la parte del consumo. Que se explica de esta manera. Por lo general, a la hora de consumir, tenemos dinero, llegamos a un lugar, nos dan productos y nosotros les damos dinero. Y ahora, el complejo financiero ha hecho que llegamos a un lugar y no solo les demos dinero por productos a este lugar, digamos un centro comercial, sino que este centro comercial nos ofrezca de un activo financiero que es una tarjeta de crédito departamental, y nosotros para poder consumir necesitamos comprar con esta tarjeta, de manera que no solo les estamos dando el dinero para poder consumir, sino aparte se les está dando una tasa de interés por la deuda que ofrece esa tarjeta de crédito, esta tarjeta departamental, lo que se nombra como financiarización. En conclusión, el sistema financiero se ha vuelto más complejo, igual que los activos que mencioné al principio, por esta tendencia a no querer ser regulado. En fin, espero que la situación mejore. Y que pase lo que pase, estén teniendo una buena tarde, un buen día o una buena noche, dependiendo del momento en que estén escuchando esto. Bueno, adiós.